Hace unas semanas que vengo contando un episodio que me ha sucedido y quiero compartírselos. Cuando le pedí al Señor la confirmación de eso que me había mostrado, me soltó esta palabra que quiero compartirles en esta noche. Está en el libro de Mateo, capítulo 25, una palabra muy conocida por los hijos de Dios. Y se llama Parábolas de las 10 vírgenes. ¿Cuántos trajeron Biblia? ¿Cuántos trajeron anotador? ¿Cuántos tienen ahí en su lapicera? Amén. Decirle que tenés que anotar lo más importante que Dios te habla hoy. La voy a compartir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y la palabra dice así: Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a las que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él, respondiendo, dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad, pues, porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén, amén y amén. Apláudale al Señor. Muchas gracias, chicas. La verdad que me quedé muy asombrada y le doy gracias al Señor por no perder el asombro. Cada vez que Él me revela o me muestra algo, porque cuando perdemos el asombro, iglesias, estamos en aprietos. Uno se puede llegar a acostumbrar a vivir lo sobrenatural como algo natural y que no se le revele la gloria de Dios en cada asunto. Por eso me encanta que Dios me sorprenda, me encanta que Dios me asombre, porque puedo ver en eso, en cada detalle, su gloria activa, su gloria viva sobre nosotros, sobre la iglesia. Esta palabra me ha cambiado mi manera de pensar en estos últimos tiempos, y algo ha hecho en mi vida. Este tiempo estoy viviendo un momento muy sensible al Espíritu Santo, me quebranto muy fácilmente en su presencia, y yo sé que el Señor todavía sigue sanando mi vida, quiere seguir transformándome, y para eso es esta palabra que quiero compartir, para que usted pueda sentir que necesitamos ser transformados, que necesitamos ser renovados diariamente por el poder de su Espíritu Santo. Siempre en la vida nos vamos preparando para algo. Siempre la vida nos enseña o nos desafía, a medida que vamos creciendo, poder estar preparados para afrontar distintas circunstancias. Por un lado, tenemos la primaria, la secundaria, la universidad, que nos prepara para poder crecer como personas,
como individuos en medio de una sociedad, en medio de una familia. También la familia, el trabajo, los hijos nos van preparando como padres, como hermanos. La vida es un continuo crecimiento en la vida de las personas, en la vida de la humanidad. Y hay conocimientos que vamos adquiriendo no solamente por dedicarnos a un estudio o someternos a un lugar, sino que en general, donde quiera que vayamos, quizás en un trabajo o visitando a alguna familia o alguien que no es de nuestra familia, y asociarnos con diferentes personas también nos lleva a ser enseñados por ellos otras costumbres, otras maneras de pensar, otra manera de ver las cosas. Pero hay algo muy importante para toda la humanidad. Pero lamentablemente, el 90% estadísticamente de las personas del mundo no se está preparando. Y esa preparación tiene que ver con la venida del Señor. La mayoría de las personas no está aceptando quizás que este tiempo está cerca, o quizás que existe este tiempo donde Dios va a volver, su Hijo va a volver a esta tierra a buscar a sus escogidos. Y como le decía recién, no hay una preparación aún en la iglesia de prepararnos como novias del Señor. Prepararse se puede asociar a estudiar, a organizarse, a dedicar tiempo, a dedicar esfuerzo, a dedicar nuestro intelecto para poder prepararnos para ese día, para ese gran tiempo que no está lejano. Se puede asociar esa preparación a la disposición de nuestro corazón como hijos de Dios, a estar capacitados. Y lo que Dios quiere en este tiempo es que nosotros como iglesia estemos preparados para ese momento, que seamos conscientes de que ese tiempo probablemente puede ser muy poco del que nosotros teníamos pensado. Dios habla en su palabra, Dios nos habla en la Biblia de un comienzo en el Génesis, nos habla de la creación de este mundo, pero también vemos al final de las escrituras, el libro de Apocalipsis, que también nos cuentan un final. Y este mundo y las cosas van a pasar. ¿Cuántos dicen amén? Porque lo dice la palabra. Y el tiempo del final se acerca. No sabemos, dice que ni siquiera los ángeles saben si faltarán días, si faltarán semanas, meses, años. Pero los estudiosos de la Biblia dicen que todas las señales ya están dadas, que el tiempo de Dios supuestamente ya se ha cumplido, pero la misericordia de Dios se está extendiendo para alcanzar a aquellos que todavía no le han recibido o todavía no han creído que Dios es un Dios real. La diferencia aquí está en que las cosas van a suceder porque Dios así lo estableció, y que no va a importar si vos crees o no, las cosas van a ocurrir. No va a importar cuánta fe tengas o no en ese tiempo, en esa segunda venida, porque Dios lo hace y lo va a hacer porque así es su voluntad. Así fue escrito, así fue establecido para toda la humanidad, aún aquellos que no le han conocido. Las 10 vírgenes representan el estado en que se encuentra la iglesia hoy. Representan a 2 grupos de personas. Yo quiero pensar que al estar representadas por 10 vírgenes y hacer 5 solamente las prudentes, esto representa que está hablando de la mitad de la iglesia. Es a mi parecer. Este grupo de vírgenes representan el grupo
de las personas que están orando y que están velando. Y por otro lado, están aquellas personas, estas vírgenes imprudentes, insensatas, que no estuvieron esperando la venida del Señor. Se durmieron, se dejaron estar. Y así el Señor describe a la iglesia. Las vírgenes insensatas son personas que tenían aceite, pero que en este momento ya no las tienen más. Las vírgenes representan a aquellas personas con falta de espiritualidad, estas vírgenes insensatas. Falta de unción, falta de aceite, del poder, de la presencia de Dios en sus vidas. Son personas que están desconectadas de una relación con Dios, una relación rota, quebrada, distanciada del Señor, de su Creador. No tienen suficiente relación que pueda garantizar el continuo aceite para que tengan sus lámparas encendidas. Y escuche bien aquí, iglesia. Todas las vírgenes tenían lámparas. Toda la iglesia está aquí escuchando palabra de Dios, pero no todas, dice la palabra, que tenían aceite. Solo la mitad de ellas tenía ese aceite para alumbrar sus lámparas. Sabemos muy bien que el aceite representa ¿a quién? Al Espíritu Santo. Bien. Todos tenían lámparas, pero cuando escucharon que el novio venía, solamente 5 de ellas estaban preparadas para poder entrar a las bodas. Y hay algo muy importante aquí que quiero que tenga en cuenta. Una vez que entraron las que estaban preparadas, las que todavía no lo estaban, las puertas se le habían cerrado. Eso representa el tiempo, el momento del arrebato en el mundo. Porque ¿cuántos saben que antes de la segunda venida está anunciado por la palabra el rapto, donde dice que muchos estarán durmiendo matrimonios allí en sus camas y saldrá uno de ese lugar y el otro quedará? O que estarán trabajando en el campo de a dos, de a grupos, y que algunos se irán y otros se quedarán. Amén. El aceite representa el poder, la palabra de Dios viva dentro nuestro. Y muestra que había un grupo dentro de la iglesia que ya no tenía ese aceite para poder alumbrar su lámpara. Si todas tenían lámpara, iglesia, es porque en algún momento tuvieron ese aceite para poder alumbrar. Decir al que tenés al lado, vos sos una lámpara que alumbra la presencia de Dios. Dios quiere que hoy examinemos nuestro corazón para ver en qué estado se encuentra esa lámpara. Decirle al que tenés al lado, ¿tenés aceite? Algunos se sorprendieron de preguntar nomás. Dios nos quiere llevar en esta noche a que nos replanteemos qué hay dentro de nuestra lámpara. ¿Cómo está nuestra relación con el Señor en este tiempo? Si el aceite ha menguado por alguna circunstancia o por años, o si todavía tenemos aceite para alumbrar a aquellos que están necesitando la luz de Jesús. Yo te pregunto, iglesia, ese aceite que está dentro de tu lámpara, que está alumbrando o no, ¿cuándo fue que Dios lo encendió aún más? ¿En este último tiempo? ¿Se llenó esa vez que recibiste a hablar en lenguas por primera vez y después nunca más tuviste una situación
una relación íntima con el Señor que te ha encendido esa lámpara, ese fuego del Espíritu Santo? ¿De dónde ha salido ese aceite que tienes dentro de tu corazón, de esa lámpara? Cuando lo recibiste por primera vez en tu corazón, cuando fuiste a un encuentro y te llenaste y te caíste y hablabas en lengua o te reías y te gozabas y nunca más sentiste algo así en tu vida. Necesito que entiendas que cada lámpara encendida, como están aquí ahora, para alumbrar constantemente, el combustible que hay en ellas en algún momento se va desgastando. Si nosotros dejamos toda la noche esta lámpara, seguramente mañana cuando vengamos aquí a ver cómo están esas velas, seguramente van a estar todas consumidas. La palabra nos habla de que el Espíritu Santo es esa llama, es esa unción, ese aceite dentro nuestro que mantiene despierto ese fuego para poder alumbrar. Pero también se desgasta. Y en esta palabra, lo que el Señor quiere enseñarnos en esta noche es cómo mantener ese fuego vivo y que seamos conscientes que de ese desgaste, de esa unción, de ese aceite, si no lo renovamos, no vamos a alumbrar más. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué es lo que desgasta nuestras lámparas? ¿Qué es lo que disminuye el aceite que consume el fuego por el cual la gente ve en nosotros la presencia de Dios? El aceite que se derrama debe ser un aceite constante. No te debes conformar ni identificar así una vez yo recibí el Espíritu Santo, yo una vez me manifesté, yo una vez, porque tiene que ser diario, tiene que ser una unción constante, pero depende de nosotros el poder buscar esa continuidad. Les decía qué es lo que puede llegar a desgastar ese aceite. La falta de preparación espiritual es una de las herramientas que el enemigo utiliza para poder distraernos y que nosotros no nos llenemos de ese aceite diariamente. La falta de oración, la falta de leer la palabra de Dios hace que perdamos ese aceite y ese aceite se va desgastando, se va consumiendo, y si no lo renovamos, la lámpara, nuestra lámpara, se va apagando. Debe haber una constante búsqueda de su presencia. ¿Y sabe cuál es el alimento, la conexión donde se llenan nuestras lámparas? La única fuente es nuestra intimidad con el Señor. Pastora, pero yo vengo miércoles, viernes, vengo domingo, canto los coritos, hablo en lengua, siento a veces un fuego, siento a veces viento. Pero, iglesia, no debemos permitir que el poder del Espíritu Santo sea una sensación dentro de nosotros, porque las sensaciones se terminan desapareciendo, se terminan acabando. Debemos diferenciar entre lo emocional y lo espiritual. Lo espiritual, cuando vos recibís algo de parte de Dios, te transforma. No pasa desapercibido una persona que se llena del Espíritu Santo y la ves cambiada. Pero si te llevas por emociones y solamente sentís al Espíritu Santo y sentís el hablar en lengua y sentís la unción que muchas veces cae en esta casa, seguramente es impartida por otro que realmente está buscando. Pero esta es la señal, que si vos seguís siendo la misma persona de antes, de años, que vos no podés cambiar tu mente, tus pensamientos, tus actitudes, seguís siendo siempre el mismo o la misma, esa
no fue una llenura del Espíritu Santo. Vuelvo a repetir, la llenura del Espíritu Santo viene trayendo una transformación dentro nuestro. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La falta de oración, la falta de lectura de la palabra, la amargura, el rencor, el odio, la falta de perdón, el orgullo, la soberbia, hacen que nuestras lámparas no se llenen del aceite fresco de Dios. La soberbia es aquel sentimiento que nos dice dentro nuestro que nosotros no necesitamos más de Dios. Son aquellas personas, líderes, mentores, ancianos, pastores, que no los vas a ver nunca quebrantarse delante de la presencia de Dios. No los vas a ver llorar, no los vas a escuchar nunca hablar en lengua, ni mucho menos derramar una lágrima delante de su presencia, aunque seamos miles llamando al Espíritu Santo y pidiendo su llenura. Son las personas más peligrosas espiritualmente, porque no solamente por lo que generan en los demás, sino porque están muy lejos de ser alcanzados por el arrebatamiento del Señor. El corazón es muy importante para Dios, es lo único más importante que tenemos para entregarle al Señor. Él no nos está viendo cómo nos vestimos, cómo hablamos, si estudiamos, cómo caminamos. Él está viendo el corazón, las intenciones del corazón, y las escudriña perfectamente. A Dios no le puedes mentir. Puedes caminar siendo una persona soberbia, altanera, orgullosa, pero Él sabe bien que cuando te encontrás solo, sola, te sentís la peor persona del mundo, te sentís vacío, pero hay algo en tu mente y en tu vieja naturaleza que te enseñan a que cuando salgas al mundo muestres tu mejor cara y no cuentes tus pecados ni tus errores a nadie, porque ¿qué van a decir? Pero déjame decirte que esa es la persona que está más alejada de la presencia de Dios, y mucho más encontrándonos en la casa del Señor para poder ser transformados y restaurados por el poder de su Espíritu. Iglesia, aquí lo importante no son las lámparas, porque todos tenían una lámpara. Acá lo importante es la calidad del aceite. La llenura del Espíritu Santo que está dentro tuyo o no. Yo cuando estaba preparando esta palabra, sabía que no era una palabra ni para pactar, ni para gritar, ni dar grito de júbilo, ni de revolear una silla. Es un mensaje diferente, pero no quería dejar de compartirlo porque es lo más importante que nos pueda acontecer en esta vida. Y hablando con el apóstol, le hablaba de lo que me había pasado y de la palabra que Dios me había soltado, y decía que no se habla en las iglesias de este tema, no es muy común hablarlo. Hablamos del poder, hablamos de levantar al desanimado, enseñamos a hacer guerra para no ser destruidos ni cautivos por un enemigo. Pero esto es algo muy importante para la vida de un hijo de Dios, porque estamos aquí para después encontrarnos con Él. Amén. Es importante renovarnos en la presencia de Dios cada día. Quiero compartirles ahí en Efesios capítulo 4, versículo 21 al 24. Lo voy a leer en dos versiones. Una es lenguaje actual y dice:
si es que de veras fueron enseñados y formados según Él, sabiendo que la verdad está en Jesús, se les pidió despojarse del viejo hombre al que sus pasiones van destruyendo, pues así fue su conducta anterior, y renovarse por el Espíritu desde adentro. Revístanse pues del hombre nuevo, el hombre según Dios, que Él crea en la verdad, justicia y santidad. Ahí en la traducción del lenguaje actual dice: porque ustedes oyeron el mensaje acerca de Él y saben vivir como Él manda, siguiendo la verdad que Él enseñó. Por eso, ya no vivan ni se conduzcan como antes, cuando los malos deseos dirigían su manera de vivir. Ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar y ser honestos y santos de verdad, como corresponde a las personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. Aquí la palabra de Dios ya estableció que cuando nosotros recibimos al Espíritu Santo, debemos dejarnos transformar por Él. Que no debemos ser ya ese viejo hombre, esa vieja mujer que éramos antes, donde vivíamos engañados, donde vivíamos destruyéndonos a sí mismos, sino que dice que nos revistamos del hombre, del nuevo hombre que Dios creó en justicia. Deben ser santos y honestos, dice la palabra de Dios. Dios nos manda a ser santos, como Él es santo. Su palabra nos dice que nos renovemos, que debemos cambiar a través de ese aceite, de esa unción, a través de su presencia, debemos ser transformados. Pero cuando hay corazones que no se disponen a que Dios haga algo en sus vidas, el Señor es tan misericordioso y respetuoso que jamás lo hará sin tu permiso. Pero iglesia, quiero advertirte, el tiempo se acorta. No sé quién puede llegar a decir en este tiempo: no, lo hago la semana que viene, no, lo hago el mes que viene, lo voy a hacer el año que viene. Porque solo Dios sabe el tiempo que nos queda en esta vida. Y como les dije recién, hay un tiempo de arrebatamiento, un tiempo que el Señor me mostró con esta palabra, que está pronto. Debemos renovar nuestros pensamientos, dejar de pensar como pensábamos en el mundo, dejar de enojarnos como nos enojábamos en el mundo, dejar esa falta de perdón como la teníamos en el mundo. Uno está acostumbrado que cuando uno lo lastima o destruyen su autoestima, en consecuencia a eso debemos responder también de la misma manera. Uno está acostumbrado que cuando uno es violento con uno, debemos responder de igual manera. Pero Dios nos ha transformado, Dios nos dio la capacidad de esa transformación y ya no debemos actuar como actúa el mundo. Iglesia, no importa si hay alguien dentro de este lugar que todavía necesite cambiar, estamos todos aquí para ser transformados. Todavía no hay nadie perfecto delante de los ojos de Dios, si no estaría en este lugar. Dios ya se lo habría llevado. El renuevo debe ser constante. Debemos renunciar a nuestros viejos pensamientos, aquellos que te hacen actuar como actuabas en el mundo. Debe haber una diferencia entre los hijos de Dios y aún más marcada en este tiempo, más que nunca, entre un hijo de Dios y un hijo que todavía no ha recibido a Cristo en su corazón. Y saben que renovarse en el Espíritu no es fácil. Cambiar, dejarse transformar por el Espíritu no es fácil y no es para cualquiera. Solamente para los que son esforzados y valientes.
Saben que este viaje a Mendoza, el Señor me ha sorprendido grandemente, primeramente porque no quería ir. El apóstol había arreglado poder viajar todos ya de antemano, y estábamos en un tiempo donde, estábamos con un equipo específico trabajando sobre un estudio de guerra, de intercesión, donde me apasiona poder soltar las herramientas que Dios nos da y activarlas. Y estaba metida en eso y quería estar. Y me dice, pero ya está el pasaje pagado. Pero bueno, no quiero ir. Y tenía que predicar, apenas llegábamos el sábado. Y fue el Espíritu Santo, cuando es así yo solo me sujeto. Me dijo, predicá esta palabra, soltá esta palabra. Y no la preparé, porque supuestamente no iba a ir. Pero Dios sabe cómo hace las cosas. El día anterior, hablando con Él, ya me había puesto de acuerdo que, si no me quedaba otra tenía que ir. Y a sorpresa mía, la palabra que solté allá ministró muy profundamente y personalmente a la pastora de ese lugar. Y me tocó ministrarla durante el congreso. Formamos una relación muy estrecha, parece que nos conocíamos de hace mucho tiempo. Y le aprendí a dar gracias y le enseñaba a ella lo que Dios me enseñó a mí. Muchas veces decimos o renegamos de nuestras vidas, las cosas que hemos vivido, las cosas que hemos pasado, los golpes, los insultos, el desprecio de la gente, y también haber vivido en una familia que no era tan normal, con un padre abusivo física y sexualmente. Y uno, cuando no está en el Señor, al recostar su cabeza sobre su almohada, no deja de repetir, ¿por qué a mí? ¿Por qué me tocó vivir esto? Y saben que cuando caminaba los años en este hermoso camino del Señor, el Señor me iba mostrando que todo aquello que para mí fue doloroso, que jamás le hubiera deseado ni a mi peor enemigo que lo pudiera vivir, el Señor me enseñó que a través de eso, después que el Señor sana, restaura y te hace crecer, sirven para darle sanidad a otros. Y en un momento hasta le agradecí al Señor la familia donde me había puesto, el padre que me había puesto. Y a muchos nos cuesta esa parte del reino, esa parte del evangelio, saber que necesitamos pasar por estas tribulaciones, esta amargura, tristezas, soledades, desiertos, dolores que parecen nunca acabarse, que pareciera que todavía están arraigados en nuestro corazón y no podemos ser sanos. Aprendí que muchos necesitan de esa sanidad y que el Señor no usa a cualquier persona. Dios capacita en su diseño original. Dios te capacita en tu diseño original para poder resistir cuando lo conozcas. Él planeó tu vida y no se le ha escapado ningún detalle. Ni esa vez que te escapaste de tu casa haciendo macanas, Él sabía que lo ibas a hacer. No se le ha escapado nada del diseño original. Aunque nosotros creamos que nos escondemos muchas veces del Señor,
ocultando nuestros errores y nuestros pecados, Él todo lo sabe. Y has sido diseñado, formado en esa familia. Quizás tu padre te abandonó, quizás tu madre te abandonó, quizás no tenés el mejor esposo o la mejor esposa que habías soñado. Quizás todavía a estas alturas no tenés la familia que habías anhelado, pero Dios te capacitó para que puedas estar de pie en este tiempo. Lo importante es renovar nuestro aceite. Lo importante es buscar la presencia de Dios cada día. Iglesia, yo al Señor, cuando me quedé sola con mi hijo, le pedí que sea mi esposo. Y Él suplió ese espacio. Él ocupó ese espacio. Hoy, después de haberme sentido sola, abandonada, en el Señor no necesito a nadie para estar bien, para estar gozosa, porque hoy aprendí a que Él pueda ocupar cada espacio en mi vida. Esa debilidad que yo tenía, la fortaleció Él. Él ocupó ese lugar, pero duele. Duele. Por eso dice que el reino de Dios le pertenece solamente a los valientes, porque no cualquiera puede dejarse humillar, puede esperar en el Señor mientras lo escupen, mientras lo pisotean, mientras los maldicen. Hay procesos que llamamos dificultad, adversidad, pero solamente están formando tu carácter. Dios necesita arrancar algo en este tiempo, si estás pasando un tiempo de proceso. Dios necesita arrancar algo en este tiempo para poder depositar un aceite fresco, un aceite nuevo dentro de tu vida. Quizás estás hace años, pero en esta noche Dios quiere transformarte. Dios quiere que aprendas a que ese proceso duro que estás sintiendo en tu corazón sea parte de tu crecimiento. Y no hay otro lugar mejor que buscar ese aceite en la presencia del Señor. Arrodillarse delante de Él y esperar en Él. No te preocupes por tu situación. Mejor ocúpate de tu situación. ¿Saben que hace unos días, hace unas semanas atrás, me empecé a sentir muy enferma? Me empezaron a salir cosas raras en el cuerpo y me mandaron a hacer unos análisis donde me decretaban una enfermedad que la verdad que no, o sea, si sabes que viene de generación en generación te la creo, pero esta enfermedad nunca estuvo en mi familia, por lo menos de lo que yo tengo memoria. Y venía padeciendo dolores en el cuerpo, me salían bultos acá en la garganta, con dolores intensos. Igual venía a la iglesia, igual subía a ministrar, y una vez me cansé de sentir tanto dolor. Y le dije, mira, Señor, si vos te querés manifestar en tu gloria, trayendo una enfermedad, yo voy a seguir sirviéndote enferma. Pero si no es tuyo esto, lo declaro nulo en el nombre de Jesús. No ayuné, no me arrodillé, no grité, no lloré, solamente me cansé. Y se me fue automáticamente todo, iglesia. Tengo los estudios hechos, tengo que dar testimonio. Pero no le puse condición al Señor. Sí estaba angustiada, estaba medio asustada, pero dije no. Si hay que servirle así, le servimos. Si tenés que servirle así, con ese matrimonio destruido, servile.
pero no dejes de doblar tus rodillas y buscar su presencia. Si tenés que servirle así con ese hijo adicto en las drogas, sumergido en la violencia, en el robo, servile, pero no dejes de doblar tus rodillas y clamar por eso. Ocúpate, no te preocupes, descansa en el Señor porque Él tiene todo bajo control. Y mientras vos clamás, mientras vos te arrodillás y pedís por tu familia, por tu economía, por tu ministerio, Él así renueva el aceite de tu lámpara en cada clamor, ahí en medio de tu intimidad con Él. Aplaudir al Señor. Es la famosa frase, la palabra de Dios dice que el ladrón ha venido a robar, a matar y a destruir. Eso hace el enemigo con nosotros. Y está ensañado más con nosotros que con la gente del mundo, porque la gente del mundo ya la tiene atada. Somos nosotros que tenemos que luchar diariamente para que el enemigo no nos robe el aceite de nuestras lámparas. Y el diablo es experto en robar, en distraerte. ¿Y sabes cómo te distrae el enemigo? Haciéndote pelear con alguien, viendo que aquel no diezma, no ofrenda, viendo a alguien de la iglesia, mirá, están juntos, no los presentó la pastora todavía, ¿y cómo? ¿Y cómo? El enemigo en este tiempo traerá dardos de distracción en las mentes para que vos no te ocupes de lo que Dios te ha asignado. El enemigo quiere destruir la voluntad de Dios en tu vida y lo poco que ha hecho el Señor te lo quiere robar. No quiere que haya nada de Dios en tu vida. Él es el encargado de ponerte esas cosas en el corazón y en la mente para que el Espíritu Santo no se manifieste dentro tuyo. Darle importancia a cosas que no se lo merecen, como le contaba recién. Esos dolores que venían decretando una enfermedad que no era nada, era una distracción. Usted puede orar, hablar en lenguas, puede ser líder, intercesor fatal, pero si usted no tiene la presencia de Dios en su vida, iglesia, no le sirve de nada. En 1 de Corintios dice la palabra del Señor, ahí en capítulo 13, habla del amor de Dios. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Decirle al que tenés al lado, ¿qué te haces que hablas en lengua? Recuerde la insensatez de esas 5 vírgenes, iglesia, que no tenían aceite cuando el Señor las vino a buscar. Estos últimos tiempos debe chequear si el fuego que enciende esa lámpara se está apagando. Si el fuego que enciende esa lámpara alumbra a otros o le alcanza únicamente como vela para usted mismo. La palabra de Dios nos enseña ahí en Apocalipsis. Esto me voló la cabeza. Escuche bien. Ahí en Apocalipsis 2, del 3 al 5, el Señor habla a las iglesias y específicamente se refiere aquí a la iglesia de Éfeso, que había dejado su primer amor. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son,
y los has hallado mentirosos. Y has sufrido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti, dice el Señor, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y te quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Esta palabra me voló el corazón, el espíritu se me salió. Fíjese que acá la falta del primer amor, lo dice la palabra, que cuenta como pecado. Si usted no está viviendo el primer amor, está pecando contra Dios. ¿Por qué? Porque la palabra apercibe, nos apercibe, de que si no nos arrepentimos de esa falta del primer amor, no, el Señor nos va a sacar ese candelero. Si no hubiera pecado, ¿de qué tendríamos que arrepentirnos? Y nombra todas las cosas buenas que hacía la iglesia. Y el Señor te dice, yo conozco, yo sé que te costó ir al hogar feliz y que fuiste. Yo sé que te cuesta ir a evangelizar, pero la semana pasada fuiste. Sé que te cuesta ofrendar, pero que a veces ofrendas y hasta 10 más. Sé de tu esfuerzo, de tus buenas obras. Sé que identificás a los malos y a los buenos, a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Sé todo tu arduo trabajo. Pero te dice, tengo contra ti. Y cuando Dios nos apercibe, es porque no le importa todo lo que estás haciendo si no tenés ese primer amor. De nada sirve. Porque ya no se va a tratar del aceite. El Señor te va a sacar el candelero. Vuelve a las primeras obras, dice. Y saben que yo me metí muchísimo más en esta palabra. Y es impresionante la historia bíblica, cómo habla puntualmente de esta palabra, de este amor que Jesús está pidiéndole a su iglesia. ¿Por qué? Porque dice que los años fueron pasando y que se fueron acostumbrando a la presencia, a las reglas. Uno viene, sirve, uno viene, diezma, uno viene, ofrenda, uno viene y canta, uno viene y adora. Pero ese desgaste espiritual, ese consumo de aceite, lo fue apagando y fue apagando lo más importante, el amor a Dios. Y ahí decía la historia que ese amor es un amor ágape, que es un amor tan profundo que dice que en el griego no se puede traducir lo tan profundo de ese amor. No hay palabras en el castellano que puedan traducir esa clase de amor del Señor. Allí en Éfesos dice que cuando ellos se convirtieron, que cuando ellos conocieron al Señor, dice que se enamoraron como si fueran novios. Que hacía la iglesia un montón de cosas por Jesús, que no tenía limitaciones, que no le ponían excusa para nada, que trabajaban por amor a Él, que se gozaban en lo que hacían. Y les reclama eso. Volver al primer amor. Volver a tener a Dios en primer lugar, iglesia, en este tiempo. Porque lo que más importa, lo que viene a buscar el Señor, son los corazones que se están preparando para poder recibirlo. Y un cartel no te prepara, una asignación no te prepara. Lo que te prepara es que tú dejes al Espíritu Santo que transforme tu vida, que seas renovado por Él.
Jesús advierte a que se arrepientan, de que sientan que no están bien, aún haciendo bien las cosas, si no vuelven a primer amor. La solución a esto es que podamos arrepentirnos de esa falta de amor que tenemos hacia el Señor, esa falta de compromiso al llamado, volver a las primeras obras, apasionarnos por Jesús, apasionarnos por las cosas que hacemos para Él. Una relación más íntima, una relación más estrecha que nos conecte directamente con su voluntad. Eso nos llevará al arrepentimiento, a decir: Señor, la verdad que sí, estuve sirviendo mecánicamente, estuve sirviendo como una rutina, pero me olvidé de la pasión, me olvidé del primer amor, de las cosas que hacía con vos, de las cosas que te creía, que cuando oraba o te pedía algo automáticamente aparecía. Esas obras, esas primeras obras, es lo que Dios está demandándonos en este tiempo. El aceite renovado en nuestro interior es el espíritu que te mueve a hacer esas primeras obras con amor. Es el espíritu el que te ayuda a batallar en cada circunstancia adversa. Es el que te lleva a desafiar al mismo diablo y a enfrentarlo cada día, por tu economía, por tu familia, por tu ministerio, por tu sociedad. No permitas en este tiempo que el diablo te distraiga. La renovación de ese aceite es necesario para la vida de los hijos de Dios, pero depende de nosotros mantenerlo y mantener esas llamas con aceite fresco, con aceite de renuevo. El lugar del abastecimiento será únicamente su presencia. No habrá tiempo para comprar. No habrá tiempo para buscar en otro lado, como le pasó a estas vírgenes imprudentes. Esta noche quiero llevarte a que en tu corazón sientas la determinación de poder volver a ese primer amor, de poder pedirle al Señor que llene tu lámpara o que renueve ese aceite que hace mucho tiempo no es renovado. Y aquí pasamos a la segundo grupo de vírgenes que aparecen en esta historia. Las vírgenes prudentes. Estas vírgenes representan el estado de la iglesia con personas que están expectantes de la presencia de Dios. Este grupo de vírgenes representa a las personas que no están contaminadas en su corazón, que buscan limpiarse cada día, que buscan ser puras, íntegras en su corazón. Representa a las personas que viven correctamente delante de la presencia de Dios. Son personas apartadas, separadas para cumplir un propósito. Decirle al que tenés al lado: vos sos un apartado de Dios, o apartada según a quien tengas. Lo importante de ellas es que debe haber una diferencia entre la novia que se prepara y el sistema de este mundo. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 19, ya con esto voy terminando. Versículos 7 al 9, dice: gocémonos y alegrémonos, démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Repita conmigo: y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concebido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Tus acciones deben darle lugar a deslumbrar
con tu vestidura al Señor. Fíjate en este tiempo cómo luce esa vestidura. Si necesita ser revestida de ese aceite nuevo, cómo lucen tus vestidos de lino fino que el Señor te ha dado. En la Biblia, el lino fino a menudo simboliza pureza, rectitud y justicia. Dice, y se le ha concebido, es algo que recibimos por gracia. O sea, sos un afortunado del Señor, sos un privilegiado del Señor, porque no te crees nada, pero para Dios sos muy valioso. Dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo estas palabras verdaderas de Dios. Amados, aquí hay una revelación de parte de Dios. La primera es esa. Dice que su esposa se ha preparado para esas bodas. Es decir, que la esposa se prepara ella misma para ir a recibir al novio. Dios no te prepara. Dios te pone las pruebas para prepararte. Pero hay muchas personas que se resisten a las pruebas y no quieren atravesarlas. No quieren perdonar, no quieren renunciar, no quieren soltar. La preparación, según su palabra, es decisión única y voluntaria de nosotros mismos. Dios no te va a preparar en su soberano acto de misericordia y amor. Dios te ama muchísimo, pero Él no va a tomar esa responsabilidad que tienes tú de tomarla. ¿Cuántos están entendiendo? Amén. La responsabilidad de prepararnos, Dios la dejó en la novia. ¿Y quién es la novia del Señor? Amén. Diga nosotros. Hay un tiempo en la tierra en que usted debe decidir cómo va a prepararse. Y este es el tiempo de decidir si se va a preparar o no para el arrebatamiento. Usted va a decidirse a partir de esta noche cómo se prepara con su relación con Dios, con su ofrenda con Dios, con su adoración, con su tiempo, con su debilidad. A partir de ahora, usted le queda ahí la mochila de que usted sabe que se tiene que empezar a preparar si no lo estuvo haciendo. Usted decide qué tan lejos quiere llegar en las cosas relacionadas con el Señor. Saben que me hizo acordar esta palabra, que cuando pasé el proceso de estar de novia con el apóstol, estuve mucho tiempo, pasando tiempos que no me gustaban atravesar. Muchos insultos, empujones, ponía mi cartera acá y me la revoleaban. Y yo al principio siempre les cuento que les decía, bueno, Señor, los perdono, no saben lo que hacen, envidiosas, las perdonamos. Pero hubo un tiempo, hermano, que ya pasaron las 70.000 veces 7.000. Le dije, no, sí, Señor, que... No le mandé un rayo ni nada porque están todos acá todavía. Algunas no, pero... Y el Señor me hizo entender, porque uno al principio, yo en mi niñez espiritual también, ¿por qué a mí? ¿Por qué me hacen esto? Típica. Y el Señor me hacía ver una fila de esas personas que no me quería y me hacía mirarla a las caras y me decía,
¿por ella vas a perder tu salvación? Yo le digo, nah. Y miraba a otra, me decía, ¿por ella vas a perder tu salvación? Le digo, no, ni a gancho. Ni se merecen que se pierdan ella. Y aprendí a resistir ese sentimiento de enojo, falta de perdón, y por qué me hacen, y por qué esto, y por qué el otro. Es el problema de ella. Llegué a escudriñar mi corazón, le dije, Señor, fíjate bien que yo no soy a Jezabel ni esas cosas que dicen, porque si soy, sacame de este lugar. No vaya a ser que yo entorpezca el propósito de esta iglesia o del apóstol. Porque yo no amé ser la novia del apóstol. No fue lo mejor que me pasó en la vida. No fue lo peor que me pasó en la vida. Por lo que tuve que atravesar. No por nosotros, sino por todos los demás. Por toda la oposición satánica, diabólica que hubo. Y que todavía en algunas partes hay. Pero iglesia, él siempre me decía, pero si nosotros aguantamos, no le hagas caso, pero si nosotros nos amamos. Sí, pero tu iglesia es cosa. ¡Pip! Pongan prohibido. Y era verdad. Nosotros estábamos bien. Los que estaban mal eran los otros. Era el diablo que se retorcía. Porque sabía que había propósito, porque sabía que la iglesia iba a seguir su rumbo, su camino, su crecimiento. Aprenda a desarraigarse de esas cosas que le pasan. Si hay alguien que está enojado con una persona, mírala ahí, que Dios te ponga ahí su cara. Guácala. Decir, ni vale la pena que yo esté enojada por vos, amigo. Mejor renuncio al enojo y me gozo en la presencia de Dios, porque estoy preparándome para su venida. El Señor me está preparando para encontrarme con Él. Aprenda a soltar, iglesia. Es fácil. En el espíritu es fácil. Si se te dificulta es porque estás en la carne. Decirle que tenés al lado, ¿se te hace difícil? Carnaza común. Amén. Apláudale al Señor. Usted decide en caminar en verdad y en justicia o seguir siendo impulsado por sus emociones, su razón, su enojo. Prepararte te califica para vestirte de lino fino. ¿Estás calificado? ¿Te estás preparando para estar resplandeciente delante de su presencia? Cuando te preparas, tus acciones y obras van confeccionando tu vestido de bodas. ¡Qué lindo! Yo ya me... Algunas están con el vestido de Cenicienta, ese viejo todo roto todavía. Pero ya viene, ya viene. La segunda cosa que nos enseña la palabra del Señor es que las bodas del Cordero están relacionadas con el llamado. Levanta tu mano y decirle, yo soy llamado. Hay una distinción ahí en la palabra del Señor. ¿Está el versículo 9? ¿Me lo pueden poner? Que me lo perdí. A ver. Dice, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. El llamado es una distinción y viene de parte de Dios hacia nosotros. Por eso es que en estos tiempos la iglesia debe estar siendo preparada. En este tiempo, en estos últimos tiempos, tenemos que estar atravesando una metamorfosis.
Vio que el gusano antes de que sea mariposa es horrible. Decirle que tenés al lado como vos. Pero esta transformación llena del Espíritu Santo te va a hacer la mariposa más hermosa del mundo. Amén. ¿Cuánto levanta sus manos? Decirle al que tenés al lado, no te vas a quedar feo. Quédate tranquilo. Estamos viviendo un tiempo de transformación, de transición, donde sí o sí, la vieja naturaleza tiene que ser arrancada, iglesia. Deje de ser carnal. Deje de jugar al evangelio y permita que el Espíritu Santo lo renueve, lo transforme. Pero para que llegue a una transformación debe haber de antemano un arrepentimiento. Es lo que le decía recién. Examinémonos, porque no vaya a ser cosa que lo que dicen los demás de nosotros sea cierto. Entonces yo le decía al Señor, Señor, ¿tengo un espíritu de Jezabel? Si lo tengo, arrancame de este lugar, arrancámelo a mí. Y si no, arrancáselo a aquellas que me están hinchando. Porque uno no va por la vida desafiando a la gente. Yo siempre les enseño, cuando usted tenga un problema con alguien, es porque la persona no es la que tiene el problema con usted. Usted tiene un problema dentro suyo y Dios lo está confrontando para que saque eso de su vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Primero debe haber un arrepentimiento para poder ser transformados. Uno debe reconocer cuáles son las fallas y los errores que están operando en nuestras vidas y no nos dejan que esa transformación ocurra en nuestras vidas. Si usted no entra en el proceso de cambio, usted no será candidato para el rapto. Usted debe ser preparado, escucha bien, usted debe ser preparado, probado luego para ver si somos aprobados o no, para ver si entramos en el reino de los cielos. Y ya termino con esto. Ya termino. El rey David, quiero darle un ejemplo de este renuevo. El rey David había sido ungido. Y en el libro de Samuel podemos ver esa hermosa historia donde Dios lo eligió entre todos sus hermanos. La palabra de Dios dice: pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Aquí el rey David estaba buscando un renuevo espiritual en su vida. Se ve que estaba sin fuerzas. Se ve que estaba desanimado, sin ganas de seguir quizás. Pero lo que el rey David sabía es que tenía un llamado de parte de Dios. Y no se negó jamás a hacer su voluntad. Y en su intimidad, en su ruego, en su clamor, les decía al Señor que iba a ser ungido con un aceite fresco. Que un ungimiento nuevo iba a caer sobre él para recuperar esas fuerzas perdidas. Yo quiero esta noche, iglesia, poder hacer algo especial para todos los que estamos en este lugar. Quiero que el Señor esta noche pueda renovar ese aceite que te ha sido desgastado por batallas que han sido soltadas sobre tu vida, donde has batallado solamente vos, pero no has llamado al Espíritu Santo. Quiero que esta noche nos preparemos para que el Señor traiga un renuevo sobre nuestras vidas. Quiero que recargues nuevamente tus lámparas y que ese aceite que estaba faltando para alumbrar tu vida, tu familia, tu ministerio, comience a encenderse aún mucho más. Que este aceite fresco renueve tus fuerzas como las de David.
como búfalo. Quiero que este aceite te pueda llenar de la plenitud del Espíritu Santo para que puedas recuperar el primer amor. ¿Cuántos lo quieren? Quiero invitar a la iglesia que se pueda poner de pie.